buenas tardes a todas y a todos. Yo trabajo en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y bueno, pues como han tenido la gentileza de presentarme, pues mis condiciones de interés están en el consumo de sustancias. Hoy quiero compartir un poquito con ustedes, que podamos reflexionar, así que por favor les pido que sí ya podamos tener un escenario de interlocución pues dinámico para que nadie se duerma y que pasemos rápido para llegar a la hora de la comida. ¿Me dan la siguiente, por favor, si son tan amables? La que sigue. Antes de hablar de la prevención del consumo de sustancias, algo que quería comentarles y que les voy a dar un poco el preámbulo para saber cómo hoy estamos abordando el escenario del consumo de sustancias en el país. A partir del 29 de mayo del año pasado, la Comisión Nacional contra las Adicciones dejó de existir para darle vida a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. La extinta CONADIC se fusiona con los servicios de atención psiquiátrica y con el Secretariado Técnico del Consejo de Salud Mental. Hoy somos una sola institución. Para llegar a esto estuvimos teniendo pues varios ejercicios previos. No les contaré la parte administrativa porque esa siempre es muy aburrida, muy cansada y tediosa para todos, ¿no? Pero antes de hablar de prevención o de consumo de sustancias, es muy importante saber que la problemática del consumo de sustancias está dentro de las condiciones de salud mental. Es una enfermedad que aparece en ese espectro. Porque a veces me parece que el primer reto que tenemos con el consumo de sustancias es desestigmatizarlo un poco, ¿no? Porque entonces pareciera que cuando hablamos de aquel que se la pasa bien en una fiesta, ¿no? Aquel que a lo mejor de repente es fumador constante, y además, no sé, ustedes piensan en consumo de sustancias, no sé si les pasa, si a lo mejor a ustedes no, tal vez al primo de un amigo sí que conozcan, tal vez a ustedes no. Pero a veces, pues si tenemos ahí al lado a quien se está cayendo o está vomitando, hay ocasiones en que decimos, no, yo ni vengo con él, ¿no? Hay que a ver quién lo limpia, qué pasa, ¿no? O incluso, a veces, cuando tenemos esta condición de que alguien se acerca con tatuajes, que tiene una cerveza, que a lo mejor incluso se está limpiando la nariz de cierta manera, uy, yo corro así como que rápido porque estoy segura que algo va a pasar. Lo primero que está relacionado con el consumo de sustancias es el estigma, ¿no? Eso es algo que está ahí, y la verdad es que contemplaba el escenario de la salud mental y se los quería poner en este sentido porque las sustancias han existido toda la vida. El ser humano ha estado en contacto con las sustancias toda la vida. Nosotros en nuestra cultura, fíjense, ojalá tengan oportunidad de echarle una leidita a esta parte, yo no lo sabía, pero en las civilizaciones anteriores, en las condiciones de nuestras culturas prehispánicas, habían personas que nacían en el día 2 conejo. Las personas que nacían en el día 2 conejo estaban destinadas a consumir pulque. Y esa condición, esa era su vida, ¿no? Porque estaban destinadas a luchar con los demonios del pulque, a hacerle frente a lo que el pulque podía generar demoníacamente hablando. Pero fíjense la diferencia. Estas personas que nacían en el día 2 conejo tenían un apoyo comunitario muy importante, porque entonces si lo encontraban en la calle tirado, no pasa lo que hoy nos pasa. No sé ustedes, pero si encontramos a alguien que está cayéndose un poco porque está intoxicado, lo más seguro es, o lo que yo voy a hacer es hacerme a un ladito para poder pasar y pasar rápido, sin detenerle. Estas personas que estaban destinadas a eso tenían una condición comunitaria muy importante, porque la función de la comunidad era asistirlo, ayudarle, porque él enfrentaba a los demonios del pulque
Y entonces la comunidad ayudaba a que no durmiera en la calle, a contenerlo, a hidratarlo, claro, no con estas palabras que les estoy diciendo, pero esa era la función de la comunidad. Luego entonces no tenían personas con estas características en la calle. ¿Cuál era la diferencia? Había un rol comunitario diferente. Creo que hace mucho más que pensemos un poquito cómo respondemos como comunidad ante esas condiciones. Y eso pasa en la calle, pasa en los hospitales, pasa en las familias, pasa en las escuelas. Y vamos a partir un poquito desde ese concepto, desde esa cognición, y que quisiera que lo trajeran aquí como constante, ¿no? A veces incluso nos la podemos estar pasando muy bien, pero si alguien empieza a hacer mala copa, es decir, ya vámonos porque Pedro se va a subir ahorita a la mesa y a todo mundo va a querer, ¿no? Vámonos, vámonos, antes de que digan que es mi primo, mi hermano, vámonos porque se va a volver loca, ¿no? O antes de que quiera besarme me voy a ir porque no, va a pasar algo importante. Entonces la sustancia está ahí, la diferencia tiene que ver en qué estoy haciendo para aproximarme a esta condición de ayuda. Entonces, dado que el consumo de sustancias es un escenario de salud y de salud mental, es importante considerar que la salud no va a ser solamente la ausencia de enfermedad o de alguna dolencia, sino el completo estado de bienestar físico, mental y social. No sé ustedes, pero es una aspiración fuerte, ¿no? Si tenemos esa definición, ¿quién de aquí podría decir que está saludable? ¿No? O sea, como que nos quedamos así con la mano, ¿no? O sea, no sé si la puedo levantar o no. Entonces, es una aspiración muy importante. Y la salud mental va a definirse como este estado de bienestar en el cual la persona se da cuenta y aplica, uno, sus aptitudes, su capacidad para poder afrontar las presiones normales de la vida, ojo, normales, que habría que pensar que es normalidad, ¿verdad? Su capacidad para trabajar de manera productiva, qué tan productivos somos, su capacidad para hacer una contribución a su comunidad. Por eso les digo, es una condición aspiracional bien importante, ¿no? Y creo que históricamente en nuestro país hemos trabajado para la ausencia de enfermedad, para tener una medicina restaurativa, una condición curativa. A la prevención casi le apostamos muy poco, en muchas otras condiciones. La que sigue, por favor. ¿Por qué es importante hablar sobre salud mental per se, el consumo de sustancias en el contexto escolar? Pues bueno, porque la salud mental es una parte fundamental de la salud en general, como lo veíamos, y afecta cómo nos sentimos, lo que pensamos y cómo nos comportamos. Esto es sumamente importante porque a veces decimos, bueno, es que el rendimiento, ¿no? Ah, bueno, es que si no durmió bien, platicaba ahorita con una de nuestras compañeras y hablamos, por ejemplo, de las guardias, ¿no? De estas condiciones en donde estamos expuestos al estrés, la posibilidad incluso, no sé, cuando uno es nuevo, así tal vez como desde la perspectiva psicológica, digo, híjole, si apliqué bien esto, ¿no? O sea, imagino si vas a canalizar, si se quejan de ti, si pasa, hay un montón de cosas que nos implican. Entonces, hablar de salud mental es muy importante porque ir y trabajar no solamente es ir y hacer algo mecánico y repetitivo. Todos y cada uno de nosotros llegamos a nuestros trabajos, a los ambientes académicos, a prepararnos, a ayudar a otros a prepararse completitos, con cómo nos sentimos, con lo que estamos pensando, y eso va a hacer que nos comportemos de cierta manera con las personas que están a nuestro alrededor. La que sigue, por favor. En este sentido, y voy a retomar un poquito el ciclo inicial de vida, ¿no? Los trastornos mentales tienen muchísimas repercusiones en el desarrollo emocional e intelectual de los niños, niñas y adolescentes, con una marcada influencia en todos los procesos de aprendizaje. Y digo el primer ciclo de la vida, porque esto que tengamos en los primeros ciclos va a ser una constante repetitiva, ¿no? Generalmente
más del 50% de los problemas que tienen que ver con una condición mental en la edad adulta iniciaron durante las etapas de desarrollo. Hay cuestiones en las que pues yo de repente era más bien o pensaba que era un poquito ansioso o que me costaba trabajo concentrarme, y de repente voy avanzando y voy muy bien en la escuela, pero me doy cuenta que mi atención es difícil, tengo que estar como, me cuesta más trabajo, o a lo mejor pensé que era un poco ensimismado o ensimismada y no me interesaba tanto ser amigos, ¿no? Como que yo soy así, o como que a veces, no, pues es que es muy tranquilo, ¿no? Ella va a la escuela, y de repente vamos viendo cómo este patrón se va repitiendo y nos alcanza en la secundaria, nos alcanza en la prepa, nos alcanza en la licenciatura y nos alcanza también cuando estamos trabajando y cuando estamos formando a otros, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que podamos identificar. Y aquí es esto, meramente 1 de cada 7 niños, niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años, ¿no? Que bueno, muchos de ustedes no están lejos de los 19 años, se ven muy jóvenes, ¿no? Puede padecer alguna alteración de la cognición, de la regulación de las emociones o del comportamiento. Yo creo que es o casi es imposible que en algún momento de nuestra vida nosotros no hayamos considerado que hayamos perdido cierta estabilidad de nuestra salud mental. Seguramente hubo periodos en donde tuvimos más miedo, en donde estábamos más ansiosos, donde estábamos más estresados, y donde tal vez eso me estuvo un poco orillando a coquetear con el consumo de sustancias. No sé ustedes, pero a veces pues si uno se toma una cerveza después de un día complicado de trabajo, pues dormimos mejor, ¿no? ¿La verdad? Puedo tener gripa, pero pues me tomo un antihistamínico, o me tomo no solamente el que me tocaba, sino, bueno, estoy muy cansada, me voy a echar 2 porque quiero dormir a gusto, voy a poner 5 alarmas porque no me voy a levantar, pero es el costo, voy a tomar 2. Entonces, empezamos a coquetear con el escenario del consumo. Y desde ahí, o sea, sí está el tema del alcohol, pero veamos cómo nos relacionamos. Luego, la sustancia está ahí. La manera en cómo nos relacionamos comunitariamente y emocionalmente de nuestra salud mental. ¿Sale? La que sigue, por favor. Y bueno, en este sentido, vamos a ver qué pasa entonces con el consumo de sustancias. Porque si las sustancias han estado ahí todo el tiempo, ¿de qué va? Digamos que en el último periodo de tiempo, de manera importante, hemos ido cambiando incluso el proceso de cómo ir nombrándolas, hablar de adicción, de adictos, ¿no? Hablamos de drogas o de sustancias con condiciones psicoactivas, ¿no? Personas consumidoras de sustancias, porque si no pasamos al estigma y a la discriminación. Es que seguramente algunos lo hay, es que es un marihuano, ¿no? Es que es un adicto, es que es un alcohólico, es una persona que tiene problemas con el consumo de una sustancia en específico, pero es una persona. El diabético es una persona, ¿no? O sea, y seguramente medio le regañamos y le decimos, oiga, a ver, o sea, se tomó la glucosa y tenía, no sé, 170, y va a la fiesta y se come la mitad del pastel, oiga, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser? Si lo ponemos en perspectiva, ahí tenemos una condición de compulsión, y eso es muy parecido a lo que nos pasa con el consumo de sustancias. Entonces, las drogas o sustancias psicoactivas están divididas entre aquellas que son legales, que generalmente hemos tenido un acercamiento, que tenemos al alcohol, el tabaco, exactamente. Hace poco tuvimos un boom importante acerca de que si la marihuana, que si se va a legalizar, que entonces ya fuera del Palacio Legislativo nos estaban vendiendo, Escuchamos hablar mucho de esta condición médica, ¿no? Siempre creo que hubo un poco un malentendido pensando en que lo que se legislaba era el uso lúdico. Eso no se estaba legislando, se estaba legislando su uso medicinal, que era completamente diferente. Entonces,
Un poco entramos en el uso legal, en este escenario medicinal del THC con la marihuana, no en el uso lúdico del cigarro, ¿no? Esa parte está en el otro contexto, en el contexto ilegal, donde además de la marihuana podemos encontrar cocaína, inhalables, que tenemos un problema muy importante de inhalables, ¿no? Es más, hay de repente hasta quien le pone un poquito de sabor, despedazan ahí pedazos de fruta, guayaba, sandía, ¿no? Para disfrazar un poco más pues el olor que es tan penetrante. Y bueno, éxtasis, todas estas metanfetaminas, estas que encontramos de esta forma. Y la otra parte, que creo que es un escenario muy importante, pues están los medicamentos de venta con receta, ¿no? Incluso aquellos sin receta, esto que les decíamos, ¿no? Tenemos un antihistamínico, quiero dormir, o sea, sí puedo estar agripada, ya me tomé mi dosis, pero... Porque yo creo que todos alguna vez lo hemos hecho, ¿no? O sea, uno como que ya no se me quitó el dolor, pues venga la segunda, esta me tiene que ayudar. Y a veces pues nos vamos como automedicando y vamos generando nuestra propia disponibilidad y patrón de consumo. Estas pueden ser naturales o sintéticas, dependerá del tipo de sustancia. Y bueno, son todas aquellas sustancias que actúan a nivel cerebral y pueden causar un proceso adictivo, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, prácticamente todas causan un escenario. Vamos a ver más adelante qué pasa con el uso, con el abuso, con la dependencia. La que sigue, por favor. Las sustancias psicoactivas pueden inducir cambios en las regulaciones de las emociones, del pensamiento y de la conducta. Es decir, inducen cambios en el estado de ánimo, en la toma de decisión y para poder llevar a cabo una tarea. No sé, es más, hay quien dice... O sea, en una fiesta está el chico, la chica que me gusta y pues tal vez yo soy media tímida o medio tímido, ¿no? Pero bueno, pues si ya van 2 cervezas y ya estoy aquí medio chapeado y me estoy sintiendo más animoso y me sale mejor la bailada aunque no baile, ¿no? Me acerco y como que se rió, pero creo que se está riendo conmigo, ¿no? Eso va a implicar que yo tome la decisión de poder acercarme un poco más, ¿no? De decir, pues como que esta es mi noche, o es mi tarde, esto puede ser, ¿no? Y puede ser que incluso tome una decisión y que pueda o no llevar a cabo una tarea, una acción que esté implicada. Entonces, esto es muy importante porque a veces cuando no tenemos estas condiciones en donde identificamos qué es lo que dispara nuestro consumo, porque generalmente cuando consumimos una sustancia tiene un objetivo dentro del consumo, ¿no? O la consumimos para poder sentirnos mejor, más tranquilos, para poder tener más actividad. Es más, hablemos un poquito de la Coca-Cola sin hacer ningún comercial, ¿no? Hay quien dice, ay, tiene sueño, no, pues es que necesito una coca, ¿no? Ahorita una coca después de esto, segurito, con eso tengo, ¿no? Aquellos que tomamos café, ¿no? Que no voy con el segundo del día, bueno, todavía alcanza el tercero, todavía no alcanzo mi límite, ¿no? Ya me tomé el de las 5 de la mañana, pero de las 10 no puedo perdonarlo. Entonces, eso nos va dando estas condiciones de cambio que hace que ese comportamiento se mantenga a través del tiempo. Entonces, siempre que hay un uso de una sustancia, tendríamos que preguntarnos cuál es el fin, ¿no? Por ejemplo, algo que a veces preguntamos mucho cuando exploramos el escenario del consumo de sustancias, hay quien dice, ¿usted bebe por los efectos o por el sabor, no? No, pues sí por el sabor, porque imagínese el calor, ¿no? Destapar una cerveza fría, ¿no? No, pues sí por el sabor, ¿no? Ah, ok, o por el calor. Pero el calor y la sed también se quita con el agua natural fría, ¿no? Yo no estoy consumiendo por el sabor, estoy consumiendo por el efecto. Me funciona decir que me refresca, pero eso no es así. Entonces hay que preguntarnos cuando está este uso, ¿qué está detrás de esta condición? La que sigue, por favor. Y bueno, el consumo de sustancias siempre es un gran desafío.
uno de los principales retos va a consistir en prevenir los primeros contactos. Esto es, pues tal vez, de los primeros desafíos grandes, ¿no? Como cultura que tenemos. Creo que incluso hoy, no sé si a algunos de acá les ha tocado, tal vez algunos más jóvenes, otros no, pero incluso hay ocasiones en que en casa tenemos como esta relatoria de decir, es que prefiero que aprenda aquí conmigo, que se tome una cerveza, que lo abra para que sepa a qué sabe, que le dé la primera fumada, porque entonces cuando le dé el golpe no se van a reír de él o de ella y lo vamos a hacer aquí. De repente pensamos, porque yo no creo que en ningún currículum cuando entregamos nos preguntan ¿qué tan hábil es para manejar las sustancias? ¿No? ¿Lo enseñaron o no le enseñaron? ¿Sabe usted tomar o no? Pero fíjense cómo culturalmente decimos, es que no sabe tomar, como si fuera un saber que tenemos que implicar en nuestra cultura. Y así va, ¿no? Entonces, prevenir esos primeros contactos se convierte en un desafío cuando nuestro país tiene esta condición de consumo. Un poquito antes de bajar aquí con ustedes, comentaba con nuestra compañera que tuvo la gentileza de la presentación y le decía, los mexicanos todo lo resolvemos a través del consumo de alguna sustancia o de comida. Si tenemos un problema, es muy probable que yo diga, oye, ¿te parece si podemos comer mañana? Oye, ¿podemos tomar algo mañana? Oye, quisiera tomar un café contigo. Porque no desarrollamos la posibilidad de enfrentar directamente nuestro contacto emocional. Dentro de nuestro imaginario colectivo, acompañarlo del consumo favorece que las cosas se den como nosotros pensamos. Y hay quien dice, y bueno, y si no lo resolví, pues al menos comí rico, ¿no? Al menos ya logré comer rico, o me tomé ese clericot, o ya me desahogué, o al menos no estuvo tan mal, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? O sea, ahora entonces cuando hablamos de consumo, pensemos un poco qué pasa con estas transacciones. ¿Cómo hago yo para relacionarme con lo que emocionalmente no me gusta? ¿Cómo lo enfrento? ¿Lo puedo hacer directo? ¿Me siento hábil? ¿No me siento hábil? Y desde ahí, pues hay que pensar, porque a veces esos primeros contactos los repetimos con las personas que queremos y que están cerca de nosotros. Otro de los desafíos está el poder retrasar la edad de inicio. Hoy tenemos un problema muy grave de consumo de sustancias en poblaciones infantiles, ¿no? Tenemos ya reportes en las unidades de atención donde tenemos pequeños de 8 o 9 años que están teniendo aproximaciones con el consumo de sustancias y bueno, pues evidentemente esto no debería de estar sucediendo, pero está pasando. Eso es un desafío muy, muy grande, ¿no? Entonces, pues tendremos que trabajar mucho para esa condición que, como les digo, tiene que ver también como con el escenario académico, ¿no? A veces en las escuelas, hablando del contexto escolar básico, pues no sé, hemos visto desde que lleva una naranja pues con que ya le inyectó alcohol, ¿no? Entonces pues en el descanso pues están comiendo su naranja, pero pues realmente es una naranja que pues bueno, casi están comiendo como un coctelito, ¿no? Entonces hay como estas cosas, o que de repente en el agua viene, evidentemente también la disponibilidad y consumo de sustancias en los ambientes escolares, pues bueno, tiene otras implicaciones, pero ese es otro desafío. Pero esto hay que hacerlo desde adoptar un enfoque centrado en las personas y en la salud pública, tratando de reconocer el consumo y los trastornos mentales que están asociados y que son complejos. Es importante además saber que el consumo de sustancias tiene una naturaleza crónica, ¿no? Si no es atendido, si no es detectado, algo que sí va a suceder es que la persona va a cronificar. Y va a cronificar, y lo que seguramente va a acompañar es que entonces van a empezar a tener una patología dual. Es decir, tendrán el consumo de sustancias, puede ser desde la ansiedad, desde la depresión, poder generar un trastorno límite de la personalidad, en algún episodio nocivo, fuerte, incluso pueden estar
considerados los eventos psicóticos, ¿no? O sea, esta parte de la cultura de nuestra naturaleza de enfermedad, no sé, aquí alguien le ha preguntado, oiga, ¿su abuelo de qué murió? ¿No? Y a veces es bien difícil poder identificarlo, ¿no? ¿O sabe usted si su bisabuelo tenía? Y no lo sabemos. Si no lo sabemos en el escenario físico, a veces en el escenario mental es mucho más complicado saberlo. A veces tenemos vulnerabilidades que pueden desatarse con algún consumo y que no lo sabemos. Entonces es muy importante poder identificar estas condiciones porque se va a dar generalmente, esto va a cronificar. Cuando no se atiende va a cronificar. Y bueno, pues es importante porque deben ser prevenidos y tratados con intervenciones basadas en evidencia científica, ¿no? Hoy de manera muy triste, a veces las personas creen que aquellas o que la mejor manera de poder ayudar a alguien a controlar el consumo es en un escenario de internamiento, ¿no? Hay a quien pues tal vez tuvo una muy mala noche y en un contexto de castigo pues lo meten 15 días en un anexo y luego estos como fuera de serie que pasan 20,000 cosas menos un escenario de rehabilitación, ¿no? Pues genera condiciones muy importantes. La que sigue, por favor. En el ámbito de la salud pública es muy importante pensar en el potencial de abuso y es necesario prestar atención, sí, en el contexto de la sustancia, pero también hay que pensar en el entorno y en el huésped, ¿no? En esta incluso, que ustedes conocen muy bien, en esta etapa prepatogénica, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se mezclan ahí? ¿Qué pasará si entonces, porque no será lo mismo tener a alguien que tal vez se está acercando a tener un consumo de marihuana que puede estar tal vez, a lo mejor lo está consumiendo solo en casa, que es la primera vez, a que alguien que a lo mejor en un escenario donde se desarrolla, pensamos en el escenario médico, ¿no? Por ejemplo, tiene alguna posibilidad de tener una disponibilidad, que hoy hablamos de manera muy importante, de fentanilo o de alguna otra benzodiazepina, y veamos cómo entonces el entorno puede favorecer ciertas cosas, ¿no? Por eso decía, el problema no será la sustancia, sino lo que estas tres implicaciones en conjunto se den. Y aquí creo que todos podemos sumarle o restarle, y habría que averiguar en qué equipo estamos. Es decir, si yo sé que hay un consumo de sustancias, creo que será muy importante saber, yo soy aquel que presiona, aquel que genera un ambiente hostil, aquel que promueve estas condiciones, o soy un poco del team de hablo, escucho, tratamos de negociar, ¿no? ¿En dónde estoy parado? ¿Desde qué perspectiva me estoy vinculando cuando hay una problemática de consumo? Porque además es muy sencillo, pasa, incluso con el alcohol, hay usuarios que dicen, no, es que esto de ir a pedir ayuda, ¿eso de qué? Yo un día me levanté y dije, no voy a tomar, no voy a fumar, y así llevo 25 años, solamente es fuerza de voluntad, ¿no? Estas son cosas que no debieran de pasar. Y lo cierto es que es una enfermedad. Es una enfermedad que tiene procesos neuronales, conexiones específicas que están ahí. Y tendría que ser tratado como esto, ¿no? Porque alguien que seguramente estuviera recibiendo alguna condición, no sé, por lupus, por diabetes, pues incluso hasta podemos favorecer que tenga cierto descanso, ¿verdad? Y no así alguien que vive depresión, que vive ansiedad, que tiene un problema de consumo de sustancias, ¿no? De repente se convierte, ay, ya sabes cómo es la jefa, ¿no? Hoy tuvo un mal día, ¿no? Hoy no le dieron de desayunar, o hoy el niño le dio algo, ¿no? Y entonces hacemos como esta parte de cosas, y ahí habría que ver desde dónde me coloco. Porque a veces identificamos claramente cuando alguien tiene un problema. A veces no necesitamos tanta ciencia, pasa un poco como en la casa, ¿no? Cuando sabemos que algo anda mal, como que, bueno, pues como que está medio raro. ¿Qué pasará?
Eso está muy claro. La que sigue, por favor. Y bueno, obviamente este consumo, esta condición del entorno, pues nos va a traer consecuencias, ¿no? Y consecuencias que tienen que ser atendidas, porque las sustancias tienen propiedades farmacológicas que van a hacer su función en el cuerpo. También tienen estas funciones sociales y psicológicas, que eso es lo que les decía, a veces la sustancia nos permite enfrentar cosas. Así como a veces yo traigo aquí mi cristito de la suerte, así de, ay, ojalá no vea, oye, que la jefa no me vea aquí, que voy rezando, ¿no? O ay, que no me llame el de medicina interna, porque, ay, ¿no? O sea, estas cosas también nos llevan a funcionar, a comportarnos y a ser mediadores sociales. Entonces, esta es una consecuencia importante para poder identificar qué estoy haciendo ahí. Otro es la vía de administración. La vía de administración es algo muy importante, por ejemplo, en el norte del país, que bueno, ahora estamos haciendo un poco una transición hacia el centro, pero en el norte del país incluso tenemos, es algo que le falta al gobierno, pero que bueno, ahí vamos como avanzando, pero tenemos sitios de inyección segura, ¿no? En donde lo que necesitamos es poder dotarle a alguien una jeringa estéril, limpia, que baje el riesgo de consumo para que entonces no necesariamente estemos pensando de manera posterior en un tema de VHC, en un tema de VIH, y que entonces se nos complique y que aquello que pudo haber reducido el riesgo se convierta en una implicación muy importante de salud y de gasto económico para el país. Estas personas requieren mucho más atención que otras condiciones prevenibles. Y fíjense, desde ahí estamos hablando de la persona, no de la sustancia. Es, ok, esto es lo que estás consumiendo, lo que estoy haciendo es hablarte de todas las implicaciones negativas que hay, y si a pesar de esto decides hacerlo, hazlo de forma segura, porque eso es muy importante. Hay una condición, en el norte lo tenemos, de muertes por sobredosis, ¿no? Porque entonces no se mide, porque y además de infecciones de VHC, ¿no? Y hay toda una estructura hacia el norte que está tratando de poder incluso bajar estos recursos, porque les puede parecer irónico, pero hay que estarlos buscando porque no se pueden bajar, porque la gente no asiste, porque no conoce, porque hay vacunas y no se vacunan, ¿no? Entonces volvemos al escenario de la prevención y de cómo esto se da, y ahí es donde la vía de administración se convierte también en un desafío. Y dependerá la vía de administración, evidentemente, pues como la vida media que tenga, ¿no? Que va a tener la sustancia. El significado cultural, esto es bien importante y ya se los decía yo, ¿no? O sea, en nuestro país el alcohol es una condición cultural muy importante. O sea, cuando hay fiestas, pues tenemos padrinos de vino, ¿no? Para el brindis, además tenemos una madrina a los 15 años que lleva las copas, ¿no? Y que brindan. O sea, fíjense cómo esto tiene un escenario ritual, ¿no? Tenemos hoy todavía comunidades, por ejemplo, en los pueblos Rarámuri, Otomí, que tienen su propia bebida fermentada y que sigue siendo una condición cultural asociada, ¿no? Vean la época de... ¿Algunos han visto películas de la época de oro del cine mexicano? Sí, o sea, será Pedro Infante, ¿no? ¿Cuál es la cultura? Siempre estaba el alcohol como un escenario que está ahí. Y eso sigue siendo repetitivo. Vámonos al cine actual. Generalmente vamos a encontrar consumo, ¿no? Es un mediador cultural, es una condición que le da también sentido a nuestras vidas, ¿no? Es más, hay que decir, no, pero tómate al menos, es que pero no te has tomado una conmigo, ¿no? Te la tomaste con todos ellos, pero no te la tomaste conmigo. Y digo, bueno, estamos en la misma fiesta. O no te vayas, porque entonces un hidalgo antes de que te vayas, ¿no? O llegaste tarde y entonces, oye, es que nos debes 3, vas retrasado. Y entonces tenemos a alguien que nos está cuidando
¿cuántas vamos consumiendo porque tenemos que agarrar el mismo nivel? Entonces, ¿se dan cuenta cómo tiene también un significado cultural que le vamos dando? Esto que les decía, el porqué del consumo, ¿no? Yo puedo consumir para enfrentar situaciones difíciles, pero también puedo consumir cuando tengo una situación positiva, cuando estoy muy alegre. Puedo consumir para relajarme y tratar de hacerle frente a algo, para sentirme menos estresada o para agarrar valor. No, así de le robo un beso, no, le digo que sea mi novio, no le digo mi novia, ¿no? O sea, ¿por qué el consumo? Y hay ocasiones en que incluso utilizamos el consumo para fugarnos de las cosas que vivimos. Eso también es una realidad. Y esto es una consecuencia bien importante, que a veces es la última tratada. Entonces nos concentramos en, está consumiendo, llegó con aliento alcohólico. Seguramente, a mí algo que me llamó mucho la atención en el puente del, bueno, que ni fue puente del 15, que fuimos a desayunar con mi familia a un restaurante al otro día, el 16, muy temprano, y a mí me llamaba mucho la atención porque dije, solo lo estoy yo, pero había, el mesero que nos estaba atendiendo, pues llevaba la fiesta, ¿verdad? Entonces decía, ay, como que le echo un poquito de coca, porque cada vez que nos llevaba algo, yo sentía, ¿no?, que estaba ahí en el ambiente, ¿no?, y que seguía muy contento, tuvo una atención excelente, por supuesto, de eso no me quejaría, pero tiene que ver como con esta condición, o sea, ¿qué hacemos? ¿Por qué estamos consumiendo? Porque festejamos, porque estamos tristes, porque negociamos, porque así enfrento las considerarlo, ¿sale? O sea, creo que tal vez es la primera pregunta que tenemos que hacernos antes de decir, ay, pues es que está de malas, ¿no? Ya sabes cómo es, ¿no? O solamente está bien si consume o si tiene esto, o a veces, incluso en los ambientes, podemos empezar a generar algunas condiciones de estigma, a decir, oye, es que creo que consume, ¿eh? Es que el doctor no es que esté medio loco, ¿eh? Que ya se puso su pasón, ¿no? Y a veces no necesariamente tenemos la certeza de que así sea, pero no nos damos cuenta de la implicación en el clima que eso tiene para toda su comunidad. Incluso a veces de esas cosas que preferimos no ver, ¿no? Como que sabemos que consume, pero bueno, consume y entonces vas por acá, ¿no? Porque es preferible no ver qué pasa, porque si lo veo, entonces surge la necesidad de atender. Es mejor asumir que no pasa, porque entonces eso no me compromete a nada, ¿no? Es así, ay, ¿a poco? En serio, nunca me di cuenta, llevo 10 años trabajando aquí, ¿no? En 10 años nunca me di cuenta, pero en 10 años ya sé quién cambió de catálogo, quién ahora ya no trae tal, o sea, ¿sí se dan cuenta? O sea, hay como estas cosas que repetimos de forma importante. Y bueno, algo que también tenemos que atender son los mecanismos nocivos asociados al consumo indebido, ¿no? Como las etapas de intoxicación aguda, la sobredosis, toda esta implicación. Ustedes recordarán, y bueno, lo tenemos siempre casi, al menos en la Ciudad de México, ya como una consigna preventiva importante, el alcoholímetro, por ejemplo, ¿no? Está ahí presente, se ha quedado como una política pública para poder prevenir accidentes, porque es la tercera causa de muerte en las poblaciones jóvenes, ¿no? No el alcohol, pero sí los accidentes ocasionados por el consumo de alcohol. La que sigue, por favor. ¿Por qué se consume? Ah, bueno, pues porque tenemos sensaciones placenteras en el cerebro, porque tenemos este refuerzo social y simbólico. Ojo, aquí se habla de esta... Hay investigaciones que hablan de una predisposición genética, ¿no? De ciertas vulnerabilidades. Yo aquí quisiera que lo tomáramos pues como con cierta calma, porque lo mismo que sucede con la diabetes, es decir, tu papá es diabético, tuvo hipertensión, eso no necesariamente quiere decir que tú la vayas a desarrollar. Es un factor de riesgo y es una vulnerabilidad. Recordemos que el consumo de sustancias es una enfermedad, pero no quiere decir que aquellos que hemos tenido padres que tienen o que tuvieron un problema con el consumo de sustancias, vayamos a tener. Sí, adelante. La predisposición genética no incluye también cuando una mamá es drogadicta, su bebé dice adicto.
Sí, claro, ahí ya tenemos otra implicación, porque seguramente este pequeño ya va a nacer con una condición de craving, ¿no? Y dependerá qué sustancia, ¿no? Si viene un tema de síndrome alcohólico fetal, ¿no? Y eso tendrá que ser tratado. Obviamente hay una predisposición genética, pero me preocuparía mucho más la recuperación de la mamá y el ambiente, porque esa vulnerabilidad tan grande en un ambiente favorecedor nos va a hacer seguramente este tipo de usuarios que les hablaba muy al inicio, ¿no? 8 o 9 años que están coqueteando con el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, eso sí, por supuesto que tiene que ver. Las características de la personalidad, esto es importante. El gusto por las emociones fuertes, la impulsividad, ¿no? Hay algunos que somos más temerosos que otros. Y hay algunos que digo, bueno, pues yo tengo miedo, pero voy a saltar, ¿no? Y hay unos que dicen, no, yo tengo miedo, yo me voy a quedar aquí, no voy a saltar. Entonces, la impulsividad es un factor importante, es algo que tenemos, y todos tenemos rasgos, ¿no? A veces podemos ser impulsivos para unas cosas, en otras no. Cuando en la personalidad está este gusto por las emociones fuertes, por la poca tolerancia a la frustración, por decir, no, ya, ahorita, ya, lo que venga, esto también es una condición importante. Y el contexto social, ¿no? Eso también es muy importante. Generalmente les digo, es poco probable pensar en una fiesta que no tenga alcohol. Y si no tiene alcohol, es aburrida. Ahí de los alcohólicos anónimos, exactamente. La que sigue, por favor. ¿Me podrían dar la que sigue? Ahora, tenemos esta condición del consumo. Es necesario pensar, así como lo vemos en las otras enfermedades, tenemos factores de riesgo y de protección. Y tenemos que tratar de tener un poco la sensibilidad de poder identificar qué podría estar favoreciendo, qué puede ser un factor que es necesario que yo pueda observar o que deba atender, ¿no? Tenemos estas condiciones tanto biológicos y ambientales, ¿no? Dentro de esta condición, pues bueno, tenemos los genes, el género, es un factor de riesgo a veces también muy importante. O sea, cuando las mujeres dicen, oye, es que esta mujer toma igualito que un hombre, es buenísima. Ojo, las mujeres, por la composición corporal que tenemos, no debemos consumir de la misma manera que los hombres. Eso quiere decir que estamos alcanzando niveles de tolerancia mucho más sostenidos y que estamos más cerca de la dependencia. Nuestro cuerpo no está dotado de la misma condición que los hombres. Lo voy a decir como muy rápido, el consumo estándar y recomendado para las personas en los hombres es no más de 4 tragos o copas por ocasión, no más de 3 veces a la semana. Para las mujeres, 3 copas por ocasión, no más de 3 veces a la semana. Y ojo, aquí no se puede decir, Cecilia dijo que 3 veces a la semana, ¿no? 3 por 4, 3, 12, ¿no? Pues no importa, no nos voy a tomar las 12 en el último. Porque eso pasa en nuestro país. México no tiene un problema en el alcohol de un consumo consuetudinario, casi no consumimos. Pero cuando consumimos, santo Dios, consumimos como si fuera el último día de nuestras vidas. No, hay quien dice, yo solamente consumo en Navidad, pues 2 cartones, pues vas a tener muchas Navidades, aguanta tantito, si quieres, tómate una a la mitad del año, no dejes todo para Navidad. Y de ahí surgen todas estas condiciones donde, pues bueno, pueden haber incluso condiciones de congestión alcohólica, de muertes súbitas, ¿no? De todas estas implicaciones que están ahí. Y si a eso le suman el consumo de otra sustancia psicoactiva, se vuelve como una olla express, ¿no? La vía de administración, el efecto de la sustancia en el ambiente, los hogares que pueden tener ciertas condiciones de caos, donde puede haber condiciones de abuso, y cuando hablo de abuso no solamente me refiero al abuso sexual, ¿no? Ojo, el abuso puede darse de muchas maneras. A veces el abuso en la crianza,
en límites extremadamente rígidos. O sea, hay varias condiciones que están dadas en el abuso. Uso y actitudes de los padres, ¿no? Hay hogares en donde, pues, lejos de haber un frutero, hay un cenicero y unos cigarros, por ejemplo, ¿no? Porque entonces, aunque salgan a fumar, es parte del común de la familia, ¿no? Está ahí, está disponible, y bueno, pues esto ustedes lo saben mejor, ¿no? Ahí tenemos pequeños que están o con rinitis o con condiciones bronquiales constantes que pareciera que no se curan, pues porque viven en un ambiente fumador y pues son el claro efecto del uso del humo ajeno, ¿no? Y que está ahí. Hoy hay investigaciones en tabaco en donde han estudiado las superficies, las paredes, y están hasta 5 años donde todavía hay residuo. Entonces, cuando tenemos ahí al pequeñito, ¿no?, que va deteniéndose, que juega, que toca, pues también está todo este contexto de la nicotina. Y es una línea de investigación muy interesante y que fundamenta este uso del tabaco y cómo impacta a los no consumidores. Actitudes en la comunidad, eso les decía, pobre rendimiento escolar, esto es sustancial. En nuestro país, y creo que pasa mucho, ustedes ayúdenme a, tal vez diga una tontería, pero si no, corríjanme, por favor. En nuestros estudiantes de medicina, una vez que van al escenario del servicio social, ¿no?, por ejemplo, pues si tuviste más o menos un buen promedio, tienes como cierta zona, ¿no? Y eso ya es como un estrés, porque entonces si estás muy alejado quiere decir que no eres bueno. Y entonces ya llegas como con cierta etiqueta. O sea, tú llegas no siendo tan bueno, pero también quien te recibe sabe que no eres tan bueno. Ni te ha conocido, ¿no? Pero ya hay una predisposición muy clara. Eso tiene un evento de estrés muy importante. Y fíjense cómo en esta comunidad que ustedes tienen se vuelve un factor de riesgo. A mí me parece que es muy estresante ya estar fuera de casa, en otro estado, que de repente de la noche a la mañana ni pasaste el 24 con tu familia, tienes que ir a conseguir un departamento, compartir con alguien que no conoces, buscar, y además vas a llegar y eres medio maleta. O sea, eso me parece que está bien fuerte. Pero fíjense cómo la condición cambia. Por eso les digo, ustedes corríjanme si me equivoco, ¿eh? Este escenario maleta es aquel que tiene mucho más posibilidad de aprendizaje en las otras comunidades porque está mucho más implicado en los procesos. De aquellos que tienen un excelente desempeño, que se quedan en las zonas más llenas, donde hay muchísimas manos, donde hay pues muchos especialistas de la salud, y entonces pues de repente como que pareciera que no es tan equitativo, ¿eh? Pero fíjense cómo ya hay una carga. O sea, ya antes de que llegues hay una condición de estrés muy importante y además hay una etiqueta. Por eso les digo, pensemos, cuando estamos en el ambiente donde nos toca estar, siendo estudiante, siendo docente, siendo jefe de departamento, jefa de enfermeras, soy del equipo, ¿que sumo condiciones de salud mental o qué resto? ¿En dónde estoy colocada? ¿Desde dónde me coloco? ¿Y qué puedo hacer para empezar? Porque esto es prevención de adicciones, ¿eh? Por eso les decía, podemos hablar de las sustancias y decir que no y por qué, pero mucho más que ver con todo esto que hemos estado platicando y que yo creo que todos vivimos, ¿eh? Hay ocasiones que a veces lo decimos medio de broma y decimos, híjole, como que necesito algo para poder entrar a hablar con él, ¿no? Porque nomás no lo voy a lograr. O vamos a entrar y respiro profundo y la respiración diafragmática, por más que le he intentado, no me funciona. Esto en conjunto me puede llevar, además de la edad temprana, el acceso, que eso es muy importante, la disponibilidad. En un lugar donde hay disponibilidad de sustancias, es muy común que se convierta en un factor de riesgo muy importante. Está disponible. Si está disponible, lo tomo.
¿No les ha pasado de repente que a veces así en el metro o en cualquier lugar están viendo que están regalando algo y aunque ni lo necesitemos, ¡ay, vamos! Voy a ver de qué es, ¿no? Ah, sí, estamos ahí. No lo iba a necesitar, pero vi que algo estaban ahí en revoloteo, voy, ¿no? Y resulta, de repente, a lo mejor si es en el tema de los varones, bueno, pues es que era algo de una toalla sanitaria, ¿no? O a lo mejor, no, pues es que estaban repartiendo un aceite para carro. Pero ahí vamos, porque hay disponibilidad, porque se da. Entonces, pensemos mucho en eso. En los lugares donde está disponible, esta condición de la edad, el acceso, el costo, pero además yo sumaría el estrés, el clima, es como todo esa vertiente para poder generar un proceso adictivo. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿me das la que sigue, por favor? Porque estoy ya como sobre tiempo. No se alcanza a ver muy bien, pero esta es un poco la condición en la que sucede, desde qué enfoques se ve como la condición del consumo, ¿no? ¿Cuáles serían estos abordajes para hablar del consumo de sustancias? Hay abordajes, lo veíamos desde pensar que los jóvenes, ¿no?, están siendo mucho más vulnerables para el consumo de sustancias. La historia familiar de consumo de sustancias, generalmente hablamos más de alcoholismo, pero ya lo decía nuestra compañera, hoy tenemos historias familiares donde no solamente hay uso de alcohol, donde también hay uso de otras sustancias. A veces hay quien considera que los abusos en la infancia pueden ser detonadores para que se pueda usar sustancias. Las personalidades antisociales y esquizoides, ha habido estudios donde pueden favorecer la condición del consumo, la conducta criminal, las pérdidas de los padres, violencia familiar, abuso sexual, el número acumulado de adversidades, que creo que es una manera muy elegante de decir la vida difícil, ¿no? O sea, cuando de repente a veces nos encontramos a alguien que nos dice, nos está contando y como que, hijo, le decimos, no inventes nada, otra, ¿no? O sea, cuando crees que ya no puede pasar algo más, otra, ¿no? Y luego es así como de este día, o sea, hasta 2 perros me han orinado, no solamente uno, 2 perros en cada pie, ¿no? O sea, esta condición del número acumulado de adversidades también es un modelo de saber que puedo aproximarme y pues pareciera muy claro, ¿no? O sea, ¿qué? A tratar de estar más tranquilo, a poder enfrentar y al menos de repente como salir, ¿no? Como poner mi cerebro en off y tratar de sentirme más tranquilo. Y evidentemente los trastornos mentales. Y sobre todo, mucho más los trastornos mentales no diagnosticados, ¿eh? O sea, estos que no son diagnosticados, hay muchas personas, por ejemplo, con una condición de salud mental que no lo saben, el TDA, la misma depresión, la misma ansiedad. De repente decimos, ay, ya sabes, es tu tío Pedro, siempre está enojado. Así es el gruñón. Oye, es que no va a bajar. Así es, hijo, déjala, se le va a pasar. Piensen si no ubican en su familia a un tío, una tía, un primo, tal vez ustedes sean el tío, el primo, la tía, la hermana, ¿no? Hay que tener cuidado, porque generalmente existe, ¿sale? La que sigue, por favor. Bueno, este tiene que ver con el escenario de las drogas y el cerebro, pues estos efectos rápidos, psicoactivos y compensadores, especialmente los de tipo placentero y analgésico, explican por qué los animales y los seres humanos tienden a administrarse de manera reiterada a pesar de sus consecuencias negativas. Es decir, a todos nos gusta sentir rico en la vida, ¿no? No, yo no sé ustedes, pero a mí sí me gusta. Así, comer, el sexo, sentir que uno puede no estar estresado, pues es fabuloso. Esto que les decía, pues si a lo mejor el final de la noche veo y tuve un día muy pesado y abrí el refrigerador y hay una cerveza y eso me hizo dormir muy bien. Punto para la cerveza, ¿no? Porque el placer es algo que negociamos constantemente con la vida.
y tiene que ver con el objetivo de nuestra vida. Yo creo que pocos decimos, ay, bueno, es que yo vine a la vida a sufrir, ¿eh? Esa ha sido mi condición. Mi misión es sufrir porque para eso vine. No, por supuesto que no. Nuestra misión de vida y nuestra deseabilidad está en obtener placer, en poder estudiar, en poder tener una pareja, en poder tener una relación afectiva y sexual productiva, plena, ¿no? Y todos tenemos diferentes placeres, ¿no? Es más, como el chile, hay quien dice, somos como muy criticados en el extranjero, ¿no? O sea, pareciera que nosotros sufrimos cuando comemos. La gente no entiende que le pongamos chile a las cosas. Y nosotros, ay, pues como no va a tener, ni pican, ¿no? Y tienes una gastritis enorme, pero tiendes a esta condición repetida. No, ahí tenemos otra condición asociada más a la sustancia, pero incluso esta condición del chile tiene sus cuestiones adictivas, como lo tiene el azúcar. Todas estas comparten estas semejanzas, y lo que se activa es el sistema de recompensa, aumentando el neurotransmisor de la dopamina, ¿no? Está ahí, la recompensa está, es desagradable, pero está. Y mientras yo tenga una recompensa, voy a seguir. ¿La que sigue? Las sustancias están clasificadas en depresoras, estimulantes, alucinógenas. En las depresoras tenemos el alcohol, los barbitúricos, los solventes, la marihuana, la heroína. En los estimulantes, las metanfetaminas, la coca, el crack, la nicotina, la cafeína, ¿no? Por eso esta parte, me falta mi café de las 10. Ya pasó el de las 5, pero necesito el de las 10. Alucinógenos, los hongos, el LSD, los derivados, algunos derivados de la cannabis y bueno, pues el peyote. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. Me voy a ir muy rápido porque esto se va a quedar, ¿eh? O sea, ustedes lo pueden ver, ahí estoy poniendo generalidades, pero quiero irme a un esquema. La que sigue, por favor. Les voy a dar como unas 5, quiero que vean solamente una. Otra, por favor. Ahí. Es muy importante, y con esto quiero cerrar, porque creo que esto nos ayuda a disminuir el estigma. La dependencia es un proceso, y creo que es algo que tenemos que ir desmitificando. El consumo y la dependencia de sustancias tiene varios escalones. El ideal, por supuesto, es el no consumo. Ahí sería, pues, ideal que todos permaneciéramos. El primer escalón tiene que ver con el consumo experimental, y es muy probable que aquí, más o menos el 90 o el 95% de quienes estamos en este salón, hayamos tenido algún uso experimental. Es decir, la primera vez que fueron a una fiesta, que se tomaron una cerveza, que tomaron una margarita, que se fumaron un cigarro, no sé, alguien que te trató de dar el golpe, ¿no? Terminamos pues hasta medio vomitando además, porque no sabíamos ni siquiera cómo hacerle y nos estábamos ahogando. Pero esa fue la primera vez. Yo lo hice, experimenté, me tomé una cerveza y me mareé. Pero bueno, pues bailé, no estuvo tan mal, ¿no? De repente no vomité, aparentemente, me sentí como con cruda, pero no vomité. Y puede ser que ese consumo experimental, con el paso del tiempo, se convierte en algo habitual. Es decir, volví a ir a una fiesta y ya no me tomé solamente una cerveza, me tomé 2, ¿no? Y ya me sentí medio mareada, pero todavía aguanté a tomarme otra. Y me sentí desinhibida, y entonces me la pasé bien. Eso fue una semana. Y de repente, el jueves me invitan. Digo, bueno, pero no, es jueves. Bueno, vamos. ¿No? Ya no son esas 3 cervezas, o a lo mejor me tomo las 3 porque al otro día hay que trabajar, ¿verdad? Pero empiezo a hacer de esto un consumo habitual. O de repente, aunque no me invitan, digo, bueno, pues voy a comprarme un Six y lo voy a dejar ahí en el refrigerador porque se puede ofrecer. Como si fuera aceite o leche o mantequilla o huevos, ¿no? Porque puede suceder. Entonces, lo vamos haciendo habitual.
Yo estoy hablando del alcohol, pero ustedes piénsenlo con cualquier otra sustancia, ¿eh? Hay disponibilidad. Empiezo a ser tolerante. Es decir, decía que no vomité, ya no me dolió la cabeza, no me sentí deshidratado. Es lo que la gente dice, es que está aprendiendo a beber. Él sí sabe, ella sí sabe. Lo que estoy haciendo es poniendo a prueba mi organismo, está siendo tolerante. Cada vez va a necesitar más sustancia para sentir el efecto de la primera vez. No voy a volver a sentir la primera vez que tomé esa cerveza, la primera vez que fumé, la primera vez que me fumé ese churro, la primera vez que me tomé una benzo. Eso ya no va a suceder. Voy a necesitar 2, 3, 4 y así sucesivamente, para pasar al uso nocivo o el abuso. En el abuso empiezo ya incluso a priorizar algunas actividades, como que digo, bueno, oye, ¿me ayudas con una guardia? Híjole, me hacen falta esta lana, pero híjole, es que es el billar. Empiezo a ponerle cierta predisposición. ¿Por qué? Y estoy teniendo una condición nociva. Y puede ser que incluso empiece a faltar a clases, al trabajo, o que pueda sentirme con resaca, o que empiece incluso a seguir intoxicado para seguir trabajando, ¿no? Y después de eso, que es el último punto, es la dependencia. Aquí hay una necesidad ya de craving en el cuerpo, hay este deseo, lo que nosotros medimos es la deseabilidad. ¿Qué tanto deseamos consumir? Puede ser, hay quien dice, es que ¿cómo no puede dejarlo? No, una persona que consume cocaína tiene diarrea, tiene malestar, está nervioso, tiene dolor. Eso es síndrome de abstinencia. Y eso no se quita echándole ganas. De la misma manera que alguien que se tomó un cartón de cervezas está deshidratado, ¿no? Ha vomitado, puede tener alguna condición gástrica. Hay quien incluso tiene úlceras por un tema de consumo. Y a veces es lo último que preguntamos. Pensamos en los irritantes. Pero si se dan cuenta, no fue de la noche a la mañana. Es algo que se construye a través del tiempo. ¿Sí? Y un poco lo que quiero decirles es, ayudemos a disminuir el estigma, a poder visibilizar nuestras necesidades, nuestras emociones, porque generalmente el consumo de sustancias es esta muleta emocional que ocupamos para hacerle frente a las adversidades. Pensemos si necesito muletas, porque a lo mejor puede ser que sea el consumo de sustancias, pero a lo mejor puede ser, no sé, incluso una relación tóxica, que hoy está muy de moda, ¿no? Que pueda ser parte de mi muleta, que pueda relacionarme de manera distinta, que sea violenta, que decida no comunicarme. Pensemos, los ambientes libres de estigma que favorecen condiciones de salud mental, los hacemos nosotros, no lo hacen para nosotros. ¿Vale? Y bueno, pues la presentación se queda. Ha sido un placer compartir con ustedes, espero haya sido de su agrado. Quisiera nada más la última diapo, la línea está el 800-911-2000, es la línea de la vida de la CONASAMA. Si ustedes tienen alguna duda, pueden llamar 800-911-2000, pueden recibir consejería, hay centros de atención, todo esto que está disponible es gratuito. Pueden tener acceso si alguien necesita apoyo, se atiende en condiciones de salud mental como ansiedad, depresión, autolesión y suicidio, eso es algo bien importante que tenemos que atender, y por supuesto el consumo de sustancias. Estoy a sus órdenes y pues ha sido un placer, les agradezco mucho su atención. Agradecemos mucho a la doctora Cecilia por esta brillante ponencia y como ella lo ha comentado, el proceso de la adicción es un proceso y nosotros tenemos la oportunidad desde la parte preventiva de participar y de cambiar vidas, ¿no? ¿Cuántos
nada más nos centraremos en las estadísticas de residentes de suicidio o de depresión o de adicción, ¿no? Sabemos que nuestros residentes tienen mucho alcance, ¿no? Hay especialidades en donde tienen alcance a sustancias adictivas, ¿no? Entonces, trabajemos, detectemos, veamos que sí existen estas enfermedades mentales, que como tal son enfermedades que se pueden tratar, que se pueden prevenir, y sobre todo que nosotros estamos en contacto con recursos humanos que se están formando, pero que traen una historia, pues a veces no poco favorable, ¿no? Como decíamos, es una desarticulación que queremos que el alumno haga, ¿no? Se desarticula de su familia y se viene a formar, ¿no? Y nada más lo que para nosotros es importante, las calificaciones, o que haga o que realice tal curso. Entonces, no olvidemos que son seres humanos y que en ese contexto de seres humanos pues tienen una serie de necesidades que a veces nosotros podemos favorecer o apoyar. Le agradecemos mucho a la doctora Cecilia, y pues para nosotros es un placer, y a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno,